¿Cómo vamos terminando este año? ¿Cómo van ustedes? Yo voy hacia arriba, yo voy hacia adelante. Yo en medio de situaciones adversas hemos estado cantando que Él lleva nuestros problemas, los carga Él. Entonces a mí me da la posibilidad de descansar también y de gozarme en el Señor. Ha sido un día precioso estos tiempos. Hemos estado trabajando allá en Villavicencio para levantar allí la construcción, un costo que era unos ahorros que estaban acá en la iglesia, que lo hemos utilizado tanto en Ibagué como allá. Ya se acabaron los ahorros, ahora vamos a tener que ahorrar. Eso fue 3 años, 4 años de un ahorro para poder tener esto. Bien, en el día de hoy seguimos tratando sobre el tiempo de la Navidad. Pues la cristiandad y especialmente la católica habla de la novena, ¿sí? Y me parece muy bien, nosotros la hemos llamado las noches navideñas. Ayer tuvimos 2 lugares muy bonitos en 2 familias que abrieron sus puertas para tener, compartir en la hermandad, en el compañerismo, hablar de esa venida del Salvador, del Redentor. Y fue muy agradable poder nosotros vivenciar la amistad, el compañerismo. Creo que en cada una estaba entre 25 y 30 personas había. Muy bien, gloria a Dios por esto. Pues en el día de hoy, la enseñanza, como son 9 enseñanzas, hoy hablamos de José. Y José tiene algo que ver con nosotros y vamos a tratar con esto. El título de la enseñanza va a ser Confianza en el servicio al Señor. Confianza en el servicio al Señor. Y quiero que lo invitamos a abrir la palabra del Señor. Si por favor la podemos tener, la palabra del Señor allí en Mateo capítulo 1 versículos 18 al 25. Mateo capítulo 1 versículos 18 al 25. Aquí vamos a tener esta palabra que nos estará diciendo algo especial de José, el prometido de María, el joven que estaba deseando tener una luna de miel con María, ¿cierto? Tal vez la mujer piensa en el matrimonio, en todo el glamour, la belleza y todo, pero nosotros los hombres pensamos en la luna de miel. Por encima de cualquier cosa, luna de miel se le nota a los que se están casando. Pues bien, el prometido José ha recibido una noticia que lo tumba a él y lo deja sorprendido. María, su prometida, está embarazada. No solamente se lo está diciendo, él lo está viendo. Él está viendo cómo ya ha tenido, porque María salió a estar con Elizabeth, su prima, afuera del lugar, y como que pues le dijo: mire, yo me voy a pasear y voy a estar con mi prima, y se fue. Y cuando llegó a unos meses ya estaba crecido el bebé. Entonces, cuando nosotros tenemos esta palabra, vamos a encontrar acá algo curioso, sorprendente, y es que José no quiere aceptar esto. Es imposible que mi prometida esté embarazada. Yo no puedo aceptarlo. Así que leamos la palabra del Señor que nos dice allí estamos hablando de que Mateo 1, 18 al 25, y dice la palabra: el nacimiento de Jesucristo fue así. María, la madre de Jesús, estaba comprometida con José, pero antes de unirse como esposos, se encontró que ella había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, era un hombre justo y quiso dejarla secretamente, pues no quería denigrarla. Mientras José reflexionaba al respecto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque su hijo ha sido concebido por el Espíritu Santo. María tendría un hijo a quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor dijo por medio del profeta: una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer.
pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ok, aquí está una característica muy interesante, porque en medio de la misión que Dios tiene preparada para María y José, pues ambos era necesario que se casaran y que era necesario que comenzaran a levantar a ese niño que es enviado de Dios para durante su infancia, su adolescencia, y pudiera crecer. Pero cuando viene esta noticia tan tremenda para José, él tiene la disposición mejor de soltarse de María y dejarla. Dice en cierta medida que en este caso José era justo. Nos dice la palabra que él era un hombre justo, era un hombre que trataba de buscar el bien para los demás. Y una de las características que tenía en esta época era que él podía anunciarle a los sacerdotes, a las autoridades religiosas y aún civiles: esta mujer con la que me iba a casar está embarazada y alguien entonces hizo este favor y por favor ayúdenme a matarla. Y así era, increíble. Entonces todos los hombres podían tomar piedras y agarrar a esta muchacha y mandarle piedras y matarla. Pero José era ¿qué? Justo. Es decir, él quería no difamarla, él quería no anunciarlo de esta situación, de este despropósito, sino que él prefería mejor dejar esto en silencio y que ella, bueno, se fuera a un campo y tuviera a su hijo y él siguiera adelante en la vida. Eso nos dice la palabra del Señor, que él era un justo. Y aquí en el tiempo con Dios dice que la justicia es una de las virtudes más hermosas del hombre. Sí, lamentablemente Colombia no es un país de justicia, no es un país justo. Este es un país que le debemos mucho a lo que tiene que ver con la justicia, el poder, digamos, saber exigir a los que han tenido errores y saber cobrarlos y colocarlos en una dimensión de trato. La justicia humana es buena y positiva, pero tiene limitaciones, ¿sí? Y es posible que usted, cuando tenga un problema, usted va a tratar de hacerlo justo, especialmente nosotros los cristianos, ¿verdad? Ahora, José era un creyente en Dios. Ese no era una persona que no tenía, él tenía las escrituras, el Antiguo Testamento, él lo leía, él sabía lo que es, cómo es Dios y cómo exige muchas cosas sobre el nivel de la justicia. Pero nosotros tenemos limitaciones. Por eso, cuando usted tenga que decidir en algún problema que tenga con alguien de su prójimo, con personas, busque a Dios. Porque su nivel de justicia, bueno, lo felicito cuando evita de que hayan tragedias, violencias, cuando tenga que de un momento a otro perdonar. Pero Dios lo va a guiar a tener situaciones de justicia correctas para la vida. Y se necesita en este país ahora, este tiempo que fue la pacificación, la situación con la FARC, esto ha llevado a tener dos bandos en el país. Algunos están diciendo no, esto ha sido injusto, de que este tipo de personas no se les haga cobrar todas esas maldades que han cometido contra nuestro pueblo, contra niños, mujeres, contra situaciones tan dolorosas que hemos visto durante muchos años atrás. Otros, al contrario, pues están pensando, demos un paso y dejemos en cierta forma el tener un castigo más suave. Pues bien, aquí está. ¿Qué hace Dios para esta situación? ¿Cómo notamos aquí a Dios? ¿Qué hace Dios? Con José, ¿a quién le envía? ¿Le envía a qué? A un ángel, y se lo envía en medio de los sueños. Y allí el ángel que llega en medio de los sueños le habla a José y le dice estas palabras. Mientras José reflexionaba al respecto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque su hijo ha sido concebido ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Ahora, ¿sería que
José entendía que existía el Espíritu Santo. Claro, él entendía que existía el Espíritu de Dios. Ahora, para él interpretar o llegar a este momento de confianza en lo que tiene que hacer, permite que un ángel le hable. Amados hermanos, cuando usted tenga una misión grande o difícil de comprometerse, como hoy hemos visto en Clayman Guerra y Erika Camacho, tenga que buscar a Dios para que Dios le dé una iluminación de lo que tiene que hacer. Mucho de lo que corresponde en la Biblia es que cosas que se le colocan a una persona como a María o a José son de una dimensión tan difíciles de decidir que se requiere una confirmación de Dios, sea por su palabra, sea por el Espíritu Santo o aún sea por medio de ángeles, para confirmar una tarea, un trabajo, porque iba a ser algo muy, muy, muy difícil. En estos sueños aparece entonces este ángel y dialoga con José, diciéndole que lo que concibió María no fue infidelidad, no fue que en algún momento fue violada, no fue porque hubo un descuido y dejó la puerta abierta y llegó un loco y hizo algo indebido. No, sino que lo que ella tiene es tan hermoso y tan bello que le pertenece ¿a quién? A Dios. Y que lo que concibió fue por medio ¿de quién? Del Espíritu Santo. Qué tremendo, ¿cierto? Ahora, aquí vamos a notar que entonces José va a cambiar su forma de pensar, porque él estaba sintiendo traición, él estaba vivenciando tristeza, él estaba perdiendo sus sueños. Ahora, cuando recibe esta noticia, todo cambia, ¿cierto? Todo cambia. Y gloria a Dios, porque eso es lo que notamos entre la cristiandad. A veces nosotros tenemos un asunto para resolverlo de una forma humana, como hablamos, con una actitud de justicia. Pero qué bueno cuando viene Dios y nos dirige: haz esto, haz aquello. María tendría entonces un hijo que pondría su nombre por Jesús. Ahora, aquí vamos a anotar características importantes que debemos de tener, porque este bebé que está en el vientre de la madre de María va a tener 3 nombres muy importantes para nosotros. Uno de ellos es Jesús. ¿Qué significa Jesús? Salvador. Ok, otra vez pregunto, ¿qué significa Jesús? Salvador. Esto es muy importante, téngalo en cuenta. Ahora, cuando nosotros bajamos un poquito, nos habla de otro nombre, Emmanuel, Dios con nosotros, ¿sí? Y otro nombre que no está aquí colocado, pero es Cristo. ¿Qué significa Cristo? Mesías o ungido. Eso es lo que identifica. Como son judíos, los judíos no colocan nombres a sus hijos que no tienen ningún significado. Para un judío el nombre significa un destino y un propósito. Y aquí usted tiene 3 nombres muy importantes que tiene ese bebecito que están haciendo por obra del Espíritu Santo en el vientre de María. Primero, otra vez, Jesús, ¿qué significa? Salvador. Emmanuel, ¿qué significa? Dios con nosotros. Y Cristo, ¿qué significa? Mesías o el ungido. Esto está en la palabra, y para los judíos era mucho más fácil el Yoshua, o significaba Jesús Salvador, porque ya habían Josué, por ejemplo, que significa Yoshua, también Salvador, ya lo habían tenido, y había un Salvador que había sido del Antiguo Testamento. Ahora, en Manuel, este también era un significado para ellos, pero cuando es el Cristo, ellos no tenían en este momento entendimiento. Así que miremos en Juan capítulo 1, versículo 41, que nos dice la palabra del Señor al respecto sobre el nombre de Jesús. En Juan capítulo 1, versículo 41, nos dice la palabra del Señor este aspecto. Dice: halló primero a Simón, su hermano, y le dijo: hemos hallado al Mesías, que significa el Cristo. Volvemos. ¿Quiénes están recibiendo en este momento
este acontecimiento tan importante para el mundo y para el universo, gente que es espiritual, porque María era espiritual o era ferviente en Dios, y José también era ferviente en Dios. No encontró Dios, el Señor, para colocarlo posiblemente en un sacerdote, en un profeta, en esa familia profeta, en un profeta o en un sacerdote como familia, sino encontró una familia pobre, una familia humilde, una familia que había sido desheredada, porque José y María eran de los que debían estar en el trono de Israel, porque eran familiares de David. Pero ellos estaban viviendo una vida muy sencilla, muy humilde, y Dios coloca esta responsabilidad en María y en José y en María, a su ungido, al Salvador, al Redentor. Tremenda trabajo que el que tiene que tener, ¿cierto? Ahora José. Entonces dice la palabra del Señor, volviendo nosotros a la reflexión allí de Mateo, que estamos mirando en el versículo 18 en adelante. ¿Qué hizo José? Él recibió a María, ¿cierto? Él rompió con el temor. Ahora, yo quisiera ahora tener un concepto sobre el temor. El temor es algo que es normal en nosotros. Algunos aumenta a la fobia, al miedo y a otras situaciones, pero el temor, el que lo tiene o el que yo lo tenga, va a producir miedo en las decisiones, miedo en el actuar. Tanto Dios, a través del ángel que llegó a María, como el ángel que habló con José, les digo, no tengan ¿qué? Miedo. El miedo nos paraliza. El miedo nos acobarda. El miedo impide que usted tome una decisión. Y si algo yo he madurado, obvio, ya a una edad como la que tengo, una de las cosas es que he entendido que la vida, un hombre, como el caso que me corresponde, debo tomar decisiones y debo tomar decisiones continuas. Pero muchas veces no nos deja tomar decisiones el temor, el miedo, el qué pasará. Pero Dios está diciendo que si hay algo importante en su pueblo, a ver, ¿quiénes son el pueblo de Dios? Tienes que morir al temor. El temor te paraliza, el temor te acobarda, el temor no te deja tomar decisiones. José no tuvo que tener más tiempo para decidir tomar a María como su esposa y tener la tarea del sacrificio que iba a tener, porque fue roto el temor en él. Él renunció al temor. Diga, en el nombre de Jesús, dígalo más fuerte, en el nombre de Jesús, yo renuncio al temor que se manifiesta en mi vida para saber tomar decisiones. Amén. Sí, hermanos queridos, porque esto es lo que sucede en muchas personas. El temor acobarda, no nos deja tomar decisiones. Ahora, aquí nos dice la palabra del Señor que el ángel le habló a José con respecto a las escrituras. Y dijo esto el ángel: una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Manuel, que significa Dios está con nosotros. ¿Eso está escrito en la palabra? Estaba escrito antes. ¿Cuántos años más o menos? Como 600 años atrás. ¿Quién lo dijo? ¿El profeta qué? El profeta Isaías lo dijo. Y dijo que el que iba a cambiar a Israel e iba a bendecir a la nación de Israel era uno que naciera de una virgen. ¿Que naciera de quién? De una virgen. Que daría luz a un niño. Y ese niño le pondrían por nombre Manuel, que significa otra vez ¿qué, hermanos? Dios está con nosotros. Dios con nosotros. Dios está con nosotros. Y eso afirma la acción de José. Amados hermanos, nosotros los cristianos, por eso mi esposa está motivando otra vez el próximo año a comprometerse a tener tiempo con Dios, es decir, estudiar la Biblia día tras día y alimentarnos, porque esta es la palabra
que nos afirma, o que cuando Dios nos habla, usted sabe decidir porque Dios le está hablando. ¿Sí? Dios está hablando. ¿Cuántas veces Dios me ha hablado con versículos que tienen que tener una realidad para mi vida? ¿Sí? Que tienen una realidad en mi ser. La primera que Dios me dio cuando tenía 14 años, en situaciones de depresión en mi casa, en situaciones donde éramos 8 hermanos, yo era uno de los mayores y percibía los problemas que existían económicos en mi casa, percibía el problema que estaba estando entre mi papá y mi mamá, percibía situaciones en las cuales el futuro no tenía como esperanza para mi vida. El Señor entró a mi cuarto y me dijo: si elijo os libertares, seréis verdaderamente libres. Y esa palabra yo la había leído y la había aprendido de memoria. Y dije: hecho está. En el nombre de Jesús se va la depresión y la tristeza ahora. Y cogí las cobijas y las eché. Y desde ahí, desde 14 años, no he sido un hombre triste, ni acobardado, ni achicopalado, sino echado para adelante, hermano querido. Así que eche para adelante. No le tenga miedo. Adelante en el nombre del Señor. Por eso tenemos la palabra que nos dice. José, dice la Biblia, que la recibió inmediatamente. Se casó y todo. Y puede que la gente haya quedado, le hicieron la jugarreta a este José. ¿Y uno por qué lo dice? Porque la Biblia muchas veces se burlaban de Jesús. No sé, sí, nosotros sabemos quién es mi papá, quién es nuestro papá y quién es nuestra mamá, pero de usted no sabemos. Tremendo, ¿cierto? No crea que las cosas con Dios son color de rosa. Otro punto, téngalo en cuenta, y especialmente esta pareja que va. No todo es color de rosa. No es que a usted en algún momento lo ponen tapete para que usted camine. Muchas veces vas a caminar por medio de espinos. Vas a caminar por medio del agua. La Biblia nos dice que a veces tenemos que caminar por medio del fuego. El fuego de la prueba, el fuego de la dificultad. Y José entendió que esto le correspondería a él. ¿A qué renunció José como hombre? ¿A qué renunció con su prometida? ¿A qué? ¿Qué renunció? Se casa. ¿Y cómo fue la luna de miel de José? ¿Cómo fue? De pura abstinencia. Lo único que yo creo que él podía hacer era besarle las manitos y besarle los pies y decirle: mamita preciosa, pero me aguanto. Porque él sabía que iba a concebir, era una virgen, y ella se iba a mantener como virgen hasta el alumbramiento. Qué tarea tan tremenda. Me preguntan a mí, Carlos Muñoz, ¿qué haría? Yo no sé. Santo de los cielos. Pero si para eso se casa uno y le quitan el gusto a José. A ver, hombres, reflexionemos. Pongamos al análisis si usted se pone en los zapatos de José. Imagíneme yo con Lili Corso, la piel sedosa y rubia que marcha especialmente. No, yo me quería casar a los 16 años para tener luna de miel. Ya tenía 16 años. Al fin me dijeron: aguanta, hasta los 17 y medio. Y yo me aguanté hasta los 17 y medio. Pero ahí en medio del vals, luna de miel, luna de miel, luna de miel, luna de miel, luna de miel. Claro que un pastor me dijo: despacito. Así me dijo un pastor: despacito. Y dijo: ¿cómo así despacito? Sí, porque ella no sabe nadita de nada. Y usted, si el primer día no se puede, de pronto el segundo o el tercero, pero vaya despacito. No sé si ustedes oyen de esa canción, pero esta canción tiene que ver con... Y a este sí que le tocó despacito a José, ¿cierto? Ahora, algunos dicen que nunca tocó a María. Nosotros decimos no. Después de que hubo alumbramiento y llegó el Hijo de Dios,
después de que ella se recuperó de su tiempo, pues ahí sí, vénganos en tu reino, ¿sí? Ahí ya. Y entendemos que la Biblia habla de hermanos de Jesús, ¿cierto? Ok, hermanos. Así que tenemos en este tiempo que ver a este hombre varón como testimonio para nosotros los hombres, ¿sí? Tengámoslo como testimonio. Reflexione usted a través de las Sagradas Escrituras cómo este varón aceptó el reto de parte de Dios en medio de la abstinencia y en medio de saber soportar todo el tiempo de que él iba a ser el padrastro, ¿sí?, de Señor Jesucristo, nuestro Señor. Ahora, hay una parte de los frutos de la fe. Cuando creemos en Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra y de su universo, y Él nos dice algo por su palabra o por revelación o por sueños, usted debe tener fe, ¿sí? Pero ¿cuál es el resultado de la fe? ¿Cuál es el resultado de la fe? La obediencia, ¿sí? La obediencia. No puedo decirme que usted tiene mucha fe si no me muestra acciones de obediencia suyas. ¿Qué ha hecho que Dios le ha dicho que haga en respuesta a una revelación o a una afirmación, a una seguridad en Dios? La fe produce obediencia. Diga, la fe produce obediencia. Y esa la hizo José. La fe produce obediencia. Y amados hermanos, ese es el tiempo en que el Espíritu Santo se está manifestando en la iglesia. Y se manifiesta queriendo traer un mensaje del Padre y del Hijo para que nosotros actuemos en la tierra, porque nosotros ahora somos sus mensajeros, nosotros somos sus siervos. Y muchos aspectos debe tenerlo en cuenta usted y yo de lo que le habla el Espíritu de Dios, sea a la luz de la palabra o a través de visiones. Pero es importante tenerlo en cuenta porque hace la diferencia y marca la diferencia. ¿Qué está pasando con la iglesia en esta época? La iglesia se está separando entre una iglesia religiosa, simplemente viviendo en normas, cumpliendo, como considerando al esfuerzo humano, y hay otro tipo de iglesia que se está levantando en la oración, en el ayuno, en la búsqueda de Dios, dejando que Dios tome control de nuestras vidas. Y gloria a Dios por este tiempo que tuvimos de oración. Aquí tuvimos 21 días de oración, exceptuando el sábado y el domingo, 3 semanas a las 5 de la mañana aquí colocados. Y amados, no hay otro elemento de victoria que tenga nosotros los cristianos que estemos pegados a la oración y pegados a la palabra. Dios está hablando a la iglesia en estos tiempos para que seamos como María, que seamos como José, que recibimos inspiración, que recibimos un mandato, que recibimos del Señor una orden, que recibimos un reto y esté usted dispuesto y yo a, como dijo la Virgen María, hágase conforme a tu voluntad, Dios, hágase conforme a tu voluntad. Y si en algo tenemos que reconocer, y bendita entre las mujeres María, es que hizo la voluntad del Padre, la voluntad del Espíritu de Dios, para que el universo y la vida humana tuviera el Salvador. Amén, hermanos. Si no hubiera sido la tragedia. Pero María, siendo jovencita, aceptó el reto. Ahora Dios está esperando a cualquiera de nosotros que cumplamos retos. Si podemos entender, la Virgen María tenía 16, 17 años más o menos. Estaba en de promedio. Entonces, no es porque ahí está muy joven mi niña, mi niño está muy joven para que le ponga a Dios esa tarea tan enorme. No, hermanos queridos, la Biblia muestra niños utilizándolos Dios. Porque dice la Biblia que de los niños levantaste la fortaleza en medio de la sociedad. Imagínese un niño de 8 años declarando el poder de Dios y queriendo, y el Señor colocándolo para dirigir y gobernar una nación. Tremendo, ¿cierto? Eso es un absurdo humano, pero para Dios es un medio humano que Dios utiliza, porque la Biblia lo tiene. Y Dios puede utilizar ancianos,
A ver, ¿cuál es el más viejito acá? Ya me gana el hermano Lucho, ya me gana porque me lleva como 10 años a mí. Yo soy 63, él 73 o 74, algo así. Pero por aquí hay otra hermanita más mayorcita y allá hay otra. Bueno, no sé. ¿Será que Dios la utiliza? Sí la utiliza. Dios quiere utilizarnos a nosotros. Dios quiere utilizarnos para grandes cosas. Si María fue utilizada siendo joven, si José fue utilizando siendo humilde, cada uno de nosotros puede ser utilizado para la gloria del Señor. A mí me gustaría que pudiéramos mirar qué habla la palabra del ungido. En el Salmo capítulo 2, versículo 2, nos dice la palabra del Señor algo especial. Los reyes de la tierra hacen alianzas, los caudillos se declaran en contra del Señor y de su Mesías y dicen: vamos a quitarnos sus cadenas, vamos a librarnos de sus ataduras. Amados hermanos, eso es lo que está pasando. Está en la época de este mundo. Los reyes, los presidentes de Europa, los presidentes de otros lugares, los gobernantes, los industriales, los comerciantes, los intelectuales están quitando el reconocimiento de Dios en la vida occidental. Ya no se cree en Dios. Ya se incomoda el gobernador de que se tenga que hacer una oración en su vivencia ministerial. Ya está en contra que en una alcaldía se lea la palabra de Dios o se haga una oración. Ya es en contra. Preferimos que hablen entonces los homosexuales, que hablen las lesbianas, que hablen los transvestis, pero nosotros los que creemos en Dios nos callan la boca. Y aquí nos dice esto: vamos a quitar sus cadenas, vamos a librarnos de sus ataduras. Yo les quiero decir que en el año 2018 en adelante, la vida cristiana para nosotros va a ser cada vez más difícil. Cada vez habrán más burladores de Dios. Cada vez habrán gente que estará en contra de las convicciones que usted tiene. Por ejemplo, de que Dios creó al hombre en el género masculino y a la mujer en el género femenino. Dios ha determinado esto, no como lo dicen otros sobre la situación de la vivencia sexual. Estamos perturbados, estamos confundidos, pero nosotros nos vamos a mantener. Aún en eso usted va a tener problemas. Aún en este concepto usted va a tener problemas. Aquí nos dice, pero que nosotros nos mantendremos, porque el versículo 4 dice: el que reina en los cielos se ríe. Ahí cuando estamos leyendo en Salmo 2, el que reina en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos, pero ya enfurecido les habla y con su enojo los deja turbados. Estamos entonces, amados hermanos, llegando a tiempos en los que usted declarar que usted es cristiano ya no va a ser lo que duró durante 30 años en Colombia. Y ahora usted está en la moda. Y tuvimos tiempo de riquezas, tiempos de prosperidad. Pero cuando usted ahora se declare cristiano, el seguidor de Jesucristo, del Salvador, usted va a tener problemas con su marido o con su mujer, con sus hijos, desde ahí mismo. Porque los problemas comenzarán en su propia casa. Algunos insolentemente no creyendo en Dios. Alguna persona me estaba hablando sobre esto y me decía: yo tengo uno de mis hijos y cada vez que le voy a decir algo de Dios, inmediatamente, ¡ay, no me moleste! Y ya es que es bien crecido, decía. Y ya tengo problemas por querer seguir a Dios. Amados, ¿cuántos desean ser como José? Justos pero con la justicia divina, llenos de fe pero con una obediencia grande en el Señor. Pongámonos en pie en este momento. Vamos a tener confianza en el servicio de Dios. Y Dios nos coloca con ese propósito. Aquí tengo esta reflexión que dice que un pastor le envió una carta a Dallas Willard, pastor y autor de varios libros cristianos, contándole la aflicción que estaba viviendo. Y luego de compartirle el peligro al que se enfrentaba su ministerio y las personas que le generaban problemas, se arrepintió ante la idea de que era totalmente innecesario. La respuesta le llegó después de 2 meses y solo tenía 2 oraciones. Levántese cada mañana
y haga lo que cree que Dios desea que haga, y deje de preocuparse por lo que pensarán los demás. Esto es mi consejo. Si usted quiere ser como María, mujeres, o nosotros los hombres como José, deje de preocuparse por lo que digan los demás. Otra vez, la oración que Dios le colocó es: levántese cada mañana y haga lo que cree que Dios desea que haga, y deje de preocuparse por lo que pensarían los demás. ¿Quiere que Dios lo guíe? Entonces medite todas las mañanas y empiece a hacer lo que Él desea. Dios obra a favor de los que deciden obedecerlo, sin importar lo que pensarán los demás, y avanzan orando. Ray Pritchard, autor del increíble viaje de la fe, sostuvo: nosotros le pedimos una fórmula a Dios, muchos lo hacen, para resolver problemas, pero no hay fórmulas con Dios. Lo único que hay con Dios es intimidad con Él. Conozca a Dios, pase tiempo con Él, convierta en prioridad número 1 de su vida, y entonces Él se hará cargo de su vida. El modo de vivir del fiel es presentarle todo a Dios en oración y obedecerle. Amén. ¿Por qué no cierra sus ojos? Si hay mujeres acá, y yo sé que la mayoría son mujeres, piensen en María, en cómo Dios le cambió su estilo de vida, pero ella estuvo dispuesta a ese sacrificio, a ese cambio. Ahora somos hombres, pensemos en José, hombre justo, hombre que tenía el conocimiento de las Escrituras, pero él estaba confundido en lo que estaba sucediendo en ese momento. Pero el Señor le revela por un ángel lo que tiene que hacer. Examínese si alguna vez ha perdido de vista la voluntad de Dios por juzgar con parámetros y justicia humana. ¿Qué necesito para actuar conforme a los mandatos de Dios? Porque si en esta semana especial que hemos tenido, estas semanas que tenemos de las novenas, de las noches navideñas, es para reflexionar en la palabra, piense en José. ¿Estarías dispuesto a negarse? ¿Estaría dispuesto a sacrificarse? ¿Estaría dispuesto a que la palabra de una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y tendrá por nombre Jesús? Y que José la tenía escrita en el profeta Isaías, se hizo realidad en su vida, para renunciar a ciertos proyectos propios de él y dejar los proyectos divinos. Hoy es el tiempo de decirle a Dios que somos como José y como María, llenos de fe, pero llenos de obediencia. Y que a pesar de que algunos nos retan con sus burlas, con sus contradicciones, no se preocupe por los demás, preocúpese por buscar a Dios, y Dios obrará grandemente en su vida. Señor, te damos gracias en esta mañana al recibir, Señor amado, los hechos históricos de la vida de José, el padre de Jesús, el padre terrenal, el que él iba a colocar ante los demás como su hijo primogénito. Ahí estaba, renunciando a lo que quería que su hijo fuera, para que fuera lo que Dios quería que fuera. Y sus sacrificios y su entrega, Señor amado, es la que ahora nos llena de gozo y de alegría. Yo como hombre quiero ser como José, dispuesto a que tú me hables, dispuesto a que tú cambies los programas, los planes, los proyectos para la gloria tuya, amado Dios. En fe, amado Dios, quiero actuar en obediencia. Y Señor, aquí hay mujeres que puedan tener el reflejo de la Virgen María y puedan entender que tú
viniste a interrumpirle también sus planes y sus proyectos, pero hacer de ella una mujer admirada, Señor amado, por muchas generaciones, glorioso Dios. Gracias por su disposición, por decir: hágase conforme a tu voluntad, Dios. Así también lo digan estas mujeres presentes: hágase conforme a tu voluntad, Dios. Y estoy dispuesta a hacer lo que tú quieres. Fe y obediencia. Aleluya. ¿Por qué no terminamos cantando una canción, una adoración a nuestro Dios, alabándole a Él, diciéndole que esta es la vida del creyente? Justos, pero con la justicia divina, llenos de fe, pero en acciones de obediencia.